Hola, hola, buenos días, buenos días. Bueno, hoy estamos a domingo 27 de julio, se acaba el mes. Este es Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, el programa 30, semana 30 del año 2025. Recuerden que Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en sus 4 años que lleva, Educar para Transformar es un proyecto que nació con la intención de conversar sobre cultura, sobre arte, pero también desde una perspectiva política, o sea, un posicionamiento de quienes somos, mujeres y hombres, que buscan la transformación de nuestras sociedades. Entonces, en ese andar, a mitad de camino, pues este proyecto avanzó hacia la incorporación del mismo en el nodo de Claxo de mi grupo de trabajo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales Alterglobales. Y bueno, en este esfuerzo que desde el Instituto de Estudios Nacionales y mi representación, me parece que hacemos un aporte, un granito de arena allí en esta construcción de nuevos pensamientos colectivos, estas co-creaciones de sentisaberes distintos. Y la verdad que hoy vamos a hablar de uno grande no solo para los profesionales y las profesionales de la sociología, sino para todo el pensamiento latinoamericano y de hecho del sur global. Este grande en su centenario del natalicio, Frantz Fanon. Vamos a hablar quién era Frantz Fanon, su pensamiento y la verdad que cómo toda esa construcción le ha permitido a las ciencias sociales en general entender las dinámicas sociales de nuestros pueblos que vivieron ese vasallaje colonial eh, por 500 años. Y en el caso de la realidad de Martinica, cómo fue un poco más allá, en el tiempo y lo que significó para no solamente Martinica, sino para estos pueblos que emigraron desde el África a nuestro continente, el posicionamiento de ellos y su reconocimiento en las realidades, no solamente en el ámbito del imperio de la ley o del derecho, de los derechos humanos ahora, en estos tiempos, sino también en el derecho inalienable que tenemos a la existencia plena allá, en esa superestructura, como lo planteó Carlos Marx, para el tema de la política económica del capitalismo, sino también para la cultura de los pueblos. Cómo entendernos en igualdad de condiciones y de derechos en esa superestructura donde se construyen nuestras formas ideológicas. Entonces vamos a hablar de un personaje importante para quienes estudiamos sociología, pero también para todas las ciencias sociales, humanísticas, y yo diría que para toda persona, hombres y mujeres, más allá de la academia, que estamos obligados y obligadas a entendernos desde nuestro reconocimiento de quiénes somos, de nuestras identidades y obviamente la exigencia a los otros y a las otras de que nos reconozcan en esa integridad de lo que somos y nuestras herencias. Y para ello tengo, hombre, una amiga de esta casa, una amiga compañera, Acasta Vergara Esturain, poeta, bueno, también Kafda especialista en la lengua francesa, eso digo yo. Ella dice que no, pero lo digo yo. Y además, Kafda, realmente eres un referente para nosotras, las mujeres de nuestra generación, las cuarentonas, cincuentonas, que estamos allí, que también nos proponemos, como lo hizo Fran Fano, muy jovencito, qué pena que se fue, partió muy joven. Aquí vamos a hablar de esa producción de Fran Fano para la América Latina, el Caribe y bueno, esto que hoy somos la Via Yala. Bienvenida, Kafda. Muy buenas, bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de qué momento vean este hermoso programa. Como siempre, agradeciéndole a mi eterna compañera y hermana Rebeca Yanis Orobio por esta oportunidad de compartir este momento, de tantos momentos que se necesitan en Panamá, sobre todo para el enriquecimiento de la conciencia
una conciencia que necesita mucha alimentación, necesita mucha, oh, lo siento, tengo la palabra francesa, nourriture, mucha alimentación de ideas para poder así tener mucha producción de acción, o al menos ese es mi punto de vista sobre, más que nada sobre cuál es el rumbo y la misión de nuestras vidas, bueno, como mujeres, que nos ha correspondido en este tiempo y en este espacio, tener un lugar en el mundo no solamente de acción, sino también de pensamiento y de contribuir a enriquecer ese pensamiento, sobre todo en torno a las realidades que bueno, a las que nos tenemos que enfrentar en estos momentos y que tocan mucho el tema de la identidad y de el verdadero eh, sentir de valorar lo que es, más que preguntarnos de valorar lo que somos, valorar de dónde venimos Claro, y, de y eso de vamos a todas. hablar aquí. Y creo que el autor que nos has invitado a ver hoy tiene que ver mucho con este tema, sobre todo en momentos de tanto obscurantismo cognitivo e identitario. Extremado oscurantismo me gusta porque precisa la razón de ser de este espacio y de muchos espacios, Cafá, porque justamente entre las potencialidades y la verdad, lo positivo de estas redes sociales de comunicación alternativa está justamente el que podemos expresar ideas, el que podemos proponer planteamientos para la acción colectiva que estos espacios nos permiten y que por supuesto los medios tradicionales de ninguna manera. Lamentablemente, Lamentablemente, así es, porque porque están eh, lamentable. sometidos al poder y el control hegemónico de aquellas fuerzas, diríamos que, como tú lo planteaste, desde el oscurantismo, no permiten que nos conozcamos, que nos identifiquemos y que nos reconozcamos entre unas y otras. Así que, miren, arrancamos lo primero, Kafda, antes de entrar con el programa de hoy. Ayer fue 26 de julio y, bueno, se conmemoró un año más de esa importante fecha, no solamente para la Revolución Cubana, para los cubanos, sino para la América Latina entera. Es justamente de lo que versó su vida, todo su esfuerzo intelectual, Fran Fano, que fue el tema de la liberación en todos los sentidos, ¿eh? Porque hablar de Exacto. liberación pareciera que se circunscribe solo a lo de la soberanía y la autodeterminación territorial de un pueblo. No, no, es liberación total, cultural, identitaria, política, por supuesto, e ideológica. Entonces, sin duda, para los latinoamericanos y la verdad que para el mundo entero, un 26 de julio siempre es una fecha que nos refuerza este compromiso de lo que también habló en la década del 50 este compañero Fran Fanon de por qué todo ser humano, hombres y mujeres distintos, diversos, tienen el derecho inalienable a vivir, a existir en libertad plena. Entonces, arrancamos con ese concepto que fundamentó, y mira, la verdad que la gente no lo precisa desde el materialismo histórico, que al final de cuentas es fundamento de muchas teorías Tal porque cual. no, le guste o no a quienes son detractores del materialismo histórico, realmente la dialéctica nos permitió y nos sigue permitiendo a los cientistas sociales entender toda realidad en función de la lucha de los contrarios, es decir, de todas las partes que componen holísticamente el fenómeno y por supuesto de esos factores que inciden en él, es decir, el contrario de eso que queremos conocer, de eso que queremos analizar, de eso que queremos transformar. Entonces, la dialéctica vino realmente a darle a las ciencias humanas, sociales
y al pensamiento humano la posibilidad de entender eh, cómo surgen los problemas, cómo surgen, cuáles son las causas de las realidades humanas. Entonces, Frank Fanon, que entendía cuál era la realidad de la Martinica de su tiempo y de todos los pueblos que seguían sojuzgados a ese proceso de dominación colonial de centro-periferia todavía en nuestro siglo XX, atendía a una dinámica, a un modelo, a una concepción política, pero sobre todo ideológica cultural, que el materialismo histórico, desde esa necesidad de entender cada uno de los factores que inciden no solamente en los elementos del modo de producción, en la base de la estructura, sino cómo la superestructura, es decir, lo cultural, lo educativo, las formas de pensamiento, garantizan ese modelo, me explico, de Sí. sojuzgamiento y de dominación. Entonces, de esas cosas hablaba Fan Fanon. Y bienvenida, Kafka, porque quiero empezar contigo preguntándote, ¿qué recuerdas, qué conoces, qué puedes compartir de quién era la vida, quién era Fran Fanon? Esa persona, ese joven, porque en realidad muy joven. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Rebeca, y creo que ha dado una buena introducción, primero para poder expresar, digamos que los puntos que más me trastocan, más allá de lo académico, yo diría desde el punto de vista filosófico de lo que puede representar un Frantz Fanon y de lo mucho que, que tiene para aportar un personaje como Fanon, porque revisando un poco su vida y luego, claro, recordando pues sobre todo los elementos simbólicos que en realidad sin buscarlos, sino que son producto de la lectura y de la reflexión de tantos autores que uno va tocando y que van llegando, entre comillas. Estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? De que hay autores que te llegan y que en un momento dado te ayudan a comprender ciertas realidades, no solamente teóricas y prácticas, sino también de profundidad, yo diría de la macroestructura de la conciencia. Pero siempre digo que estas llegadas de autores no son, vamos, no son al azar, es el producto de ser una persona que constantemente primero que nada, antes de que te lleguen los libros, te tienen que llegar preguntas a la cabeza, preguntas. Si uno no se pregunta nada, o si uno no siente curiosidad, o siquiera atreverse a decir por qué esto es así o por qué esto es así, y el pensamiento de Frank Fanon rompe mucho con ese miedo a formular preguntas desde mi punto de vista, entonces no te va a llegar nada. No va a haber oportunidades de que las ideas, los libros, las propuestas, a veces los amigos correctos e incluso los incorrectos en un momento dado te enseñan en profundidad a comprender ciertas realidades de la vida. Entonces, Frafano, dentro de todo, más allá del hecho de ser un hijo de la Martinica, esa área del Caribe que incluso desde mis tempranas edades de estudio de la lengua francesa, cuando uno lee a los grandes autores de las que uno puede sentirse inmensamente orgulloso, ¿no? Siempre digo, yo soy muy fan de Víctor Hugo, de Camus, de Sartre, de qué sé yo, uno de Beauvoir, etcétera. Pero luego tú te pones a pensar, vaya, pero por qué no me llegan tan fácilmente personas con una carga teórica que seguramente tienen igual valor, y que incluso me hablan de perspectivas que no pueden hablar otros autores, porque para eso somos diferentes y somos diversos, no te llegan tan fácilmente siendo tú una persona panameña, teniendo a Martinica aquí. Yo siempre digo aquí, yo digo el Caribe, Martinica, Guadalupe, las Bermudas, qué sé yo, tan cerca de nosotros y tan lejos. Solo te invito a hacer el ejercicio.
de ver todas las vueltas que hay que hacer para poder llegar a la Martinica en avión, ¿no? Esa lejanía justamente del capitalismo y esa lejanía cultural sobrepasa, y lo uso como metáfora, la lejanía, la cercanía geográfica que se contrapone a la lejanía cultural de un grupo de personas que al final del tiempo han vivido fenómenos sumamente similares a los que te han hecho a ti como persona en un lugar como Panamá, y es justamente la contradicción cultural la que no te permite conocer tan fácilmente a alguien como Fran Fanon. Entonces, más allá de su labor intelectual, es increíble ver. Yo empecé, cuando me invitaste a hacer este programa, empecé a reflexionar primero que nada sobre aquello que no me habían contado de Frantz Fanon, ¿no? Y más allá de lo que conocía. Y cuando tú ves desde el punto de vista de la persona que es un muchacho que muera, es un muchacho. O sea, estamos hablando de un muchacho que muere a los 36 años habiendo ejercido la psiquiatría, habiendo sido periodista, habiendo sido diplomático, militante anticolonial, que logró tener contacto con los movimientos, influenciar a los movimientos de emancipación del apartheid, que tuvo Y tanta además muy repercusión. jovencito fue a la guerra. Y fue a la guerra. Importantísimo ese punto, que logró defender la bandera que abraza la Martinica, no Francia, recibiendo ni él ni su pueblo el reconocimiento de esos estados de liberación que logró con el ejército francés en el peor de los momentos, porque hay que tener mucho coraje para tú poner el pecho siendo tú siendo tú el lado más débil. exacto. Porque recordemos que estamos hablando de una época, no, y la época en la que vivió, ¿no? En Ahora la yo época pienso, de la Francia ocupada, no lo he es leído. impresionante ese No hombre. sé si Ajá, tú tuviste chance de leerlo, la verdad que no lo he leído ajá, en las biografías, pero no sé qué tanto habrá influenciado esa experiencia vivida, esa ajá, experiencia vivida de Fanon en la guerra, para entender qué tan complejo era el rol de dominación que tenían los pueblos que estaban sojuzgados a ese centro periferia francés, bueno, sí. las colonias francesas, pues. Sí, a mí me parece que desde ese punto de vista, y espero y temo no y espero no equivocarme, parece que le tocó mucho lado de reflexión a Fano en ese momento histórico en el que él pasa, vamos, desde un punto de vista de no de la sincronía, sino de bueno, de todos los momentos que logró vivir a la vez. Vivió Sí. mucho con tan poco tiempo. Me parece que él No, logra hacer un contraste ideológico bueno, que lo conduce a tener estas posturas. Cuenta su historia, que era muy maniqueísta, ¿no? Mucho del estudio de los opuestos. Cuando él pasa de ser soldado defensor de la Francia ocupada a no, ejercer a ejercer la psiquiatría en Argelia, y vivir también esa experiencia en Argelia a él también le tocó. Me no. parece que ahí es donde, si bien es cierto, puede haber tenido una reflexión previa, no, no, no estoy dudosa a la hora de leer su biografía, de ver que es esa posición que él tuvo que tomar, siendo él médico. Empecemos a reflexionar también un poco, aunque no lo cuenta mucho en la biografía que yo leí, pero no hay que ser un genio para saber cuál podía ser la posición también de un médico negro, ya, a mediados de los años, ¿qué? 50, ¿sí? De posguerra, eh, tomando en cuenta lo que es el pensamiento de la época, ¿no? De posguerra, de una Europa destruida y que está obligada a básicamente a resetearse, diríamos, en términos de reconstrucción actual, ¿no?
y que su experiencia en Argelia a él lo toca mucho. Y bueno, y al menos en la biografía que yo leí, él toma muchas, más que posturas, toma muchos apuntes desde el punto de vista de la conciencia de ver que esa diferenciación de tú versus yo y que no somos iguales, que en la práctica no somos iguales, aunque la ley diga algo, nos tocó mucho a la hora de formar parte de esa, o ser testigo, ¿no? De ese proceso de emancipación de Argelia. Uno de los episodios, pienso yo, más oscuros bueno, yo no hablo del pasado colonial, de la historia, que la historia para mí no es un mero pasado de la historia bueno, de la emancipación colonial, sobre todo viniendo de Francia, eh, y que, y que es a partir de allí en el que pienso yo que empieza a tomarse muy en serio esta postura de realmente entrar desde lo más profundo de la conciencia. Recordemos que estamos hablando con un psiquiatra, o sea, yo pienso que el mundo de la ciencia, de, del- de la, de poder explorar sobre todo la profundidad del alma humana, es una buena arma, no te lo hace todo, pero es una buena arma para tratar de indagar desde lo más profundo cómo los símbolos, cómo el tratamiento de los unos hacia los otros, de alguna otra manera van formando esas metáforas en la vida real que él tanto exploró y que decide entonces él como intelectual tomar esta postura anticolonial que ya en el 2025 no nos parece ninguna novedad. Pero ese es otro punto que a mí me llama mucho la atención de este muchacho. No puedo dejar de pensar en este muchacho es no solamente sus planteamientos sociológicos y militantes como persona de su tiempo, sobre todo mucho como persona de su tiempo, sino también el tiempo en que vivió. Un tiempo totalmente, en francés se dice, de mucha turbulencia en donde el tema de la identidad me parece a mí cobra mucho sentido, primero porque hay todo un mundo todavía colonizado por una Europa que después de la guerra se vio totalmente desbancada, y no solamente en lo material, sino también desde el punto de vista del espíritu, de la conciencia. Entonces, para mí la obra de Fran Fano es más que nada una obra que más que formar parte del torbellino provoca, es provocadora de ese torbellino, de apuntar sin tener que hacerlo con un dedo físico hacia esta Europa, de decir, bueno, quién eres tú para considerarte por encima de un ciudadano francés como yo, que si bien no se decía en palabra, se reflejaba en acción. Y la guerra de Argelia, por ejemplo, es solamente un hecho físico que le hace a él eh, poder tener un momento histórico en donde puede a partir de ahí usar de plataforma para retomar y luego escribir, bueno, todos estos, bueno, por lo menos los dos libros de referencia que yo tengo del Señor, que desde un punto de vista poético también son maravillosos. A partir del título, el porno, no, perdón, voy a decirlo en español, Piel Negra, Máscaras Blancas, solamente el título te pone un planteamiento brutal de cómo él veía el sometimiento de sus conciudadanos, digamos, que compartían la misma etnia, es decir, personas que estaban obligadas a disfrazarse, a ponerse una máscara para poder ser aceptados, digamos, en un mundo de supuesta igualdad. Y los condenados de la tierra, por supuesto. Es que en realidad esos dos textos hablan de dos momentos también de Fanon, ¿eh? También, exacto. Porque Piel Negra, que fue primero, Sí, porque entiendo que el último libro el último libro fue Los condenados de la tierra. correcto. Entonces, ese de Piel Negra, que es una fase importante de Fanon, habla justamente de ese tema de la búsqueda de la identidad
que pasa porque el negro, la mujer negra, el hombre negro, entienda que culturalmente hay una imposición de un blanqueamiento que no les permite su propio reconocimiento. Entonces, allí plantea en ese libro Fanon, que yo lo leí cuando era estudiante por ahí, por el primer año, el segundo año de sociología, comenzando la década del 90, imagínate, eh, en el siglo pasado, hablaba Fanon de cómo el, el tema de la conciencia colectiva, el problema de quién define lo que pensamos y cómo lo pensamos y cómo nos pensamos a sí mismos Exacto, es el tema medular, ¿vale? De la dominación. claro. Entonces, ahí hay un salto realmente en el pensamiento que Fanon lo plantea. Miren, por allá en la década del 50 que dice, mira, aquí lo que tenemos que hacer es una descolonización del pensamiento. Por ejemplo, ahora en estos tiempos, finales de los 90 y sobre todo este primer cuarto de siglo, hablamos de una nueva corriente, y así lo decimos, una nueva corriente decolonial del pensamiento, pero en realidad no es tan nueva. No, Ya, no, ya lo planteaba digamos que Fanon. es una retoma, pienso Es yo. una Hay retoma. ciclos, exacto. Y como hablábamos antes de entrar a a la grabación, tú y yo, que decíamos, ve acá, cuando nosotros conocimos a Fanon, o sea, tú y yo, y cuando más o menos identificamos el pensamiento de Fanon, es en varios momentos de la vida nuestra. Y para las sociedades hay momentos en que pensamientos tan profundos como, como los que produjo Fanon son retomados. Exacto, Vale, no, claro. no fue en su época propiamente, pero sí en otros momentos. Para el África, por ejemplo, fue importante el pensamiento de Frank Fanon en algún momento como lo es ahora, como lo es ahora. Y mismo caso para la América Latina, por eso es que se están conmemorando, celebrando el natalicio de Frank Fanon, que bueno, que lo está cumpliendo. A veces estos temas de las fechas se convierten en oportunidades, Ah, ¿vale? exacto, sí, exacto. Para retomar tareas en el mundo académico, en el mundo intelectual, y se está considerando este mes, en función de, bueno, del 20, pero en realidad todo el mes de julio y probablemente todo el año en distintas universidades de la América Latina y del mundo, se está hablando de quién fue Frank Fanon y lo que ha significado Frank Fanon para lo que hoy entendemos como el sur global. Entonces, qué bueno que pues esperamos 100 años del Mira, natalicio para esta retoma. claro, a ese respecto te puedo decir que lo que ocurre con Frank Fanon por ejemplo, y este ejercicio que estamos haciendo ahora, es en realidad la prueba máxima que refleja eh, al final de la historicidad. Me gusta mucho esa palabra, la aprendí, bueno, esa la aprendí del francés, en realidad, no es que no exista en español. Por eso te digo, no, las vías. Eh, es la prueba máxima de que los hombres mueren, pero no las ideas, ¿ya? Entonces, cómo saber si las ideas o los procesos, las técnicas, las artes, o incluso ciertas sensibilidades, tienen realmente una trascendencia o se pueden considerar, por ejemplo, en el campo de la ciencia, realmente una teoría que llega a ley o una perspectiva, digamos, universal, o en el campo del arte, algo que realmente sea arte y no entretenimiento, es que, es que aquello que yo pronuncio hoy o el planteamiento de mi reflexión de lo que ocurre en el tiempo y la medida de mi vida, lo que yo aporto en ese momento, con los límites de humanidad que tengo de ser una persona que en algún momento se va a ir de este mundo, cómo esa idea puede proyectarse y se va a transformar y va a evolucionar en las ideas, en los procesos históricos y en aquello que ocurra dentro de 20, 40, 100 años. Y es allí donde realmente
Por eso te digo, muchas veces se logra apreciar lo que una persona hace o dice, no en el momento, sino 100 años después. Es el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con lo que cuenta Paulo Freire con su pedagogía del oprimido. Ahí esa parte también me interesó mucho leer, que justamente él decía, bueno, al momento de yo escribir mi libro, claro, creo que lo terminó en el 68 más o menos para ser publicado, que ya a final de los años 60 ya tenía básicamente su libro, digamos que listo para publicar casi, ¿no? Pero él, ¿no? Como cualquier persona que va leyendo y le van llegando libros, llegando entre comillas, justamente empieza a leer, si no me equivoco, empezó a leer Los Condenados de la Tierra, el de Fanon. Y que las ideas de Fanon en ese momento, ya habiendo muerto Fanon, hacía ya hace ya como unos 5 años atrás, algo así, le habían tocado tanto en profundidad que él decidió reescribir. O sea, lo que ya había escrito de la pedagogía del exprimido, él agarró y lo reeditó y lo reescribió porque había sentido que si no leía a Fanon, su pedagogía del oprimido que creo que fue del 70-71, básicamente iba a quedar incompleto, ¿no? Ahora, ese fenómeno que le pasa a Freire, seguramente le hubiera pasado si viviendo muchos años más, luego lee a otro autor que también va replanteando aquella inquietud con la que comienza la pedagogía del oprimido, ¿ya? Y que estamos justamente aportando con cada uno de los autores, ¿no? Y las autoras y todo aquel que lee necesita saber que su idea, su planteamiento debe corresponder, desde mi punto de vista, a su tiempo. Desde su tiempo hay un análisis, pero lo que realmente va tomando valor es aquello que yo voy proyectando con todo aquel que me lee posteriormente. Por eso es que suele decirse que a partir del momento en que tú planteas una idea o le escribes un libro y lo lanzas para ser leído, ya ese libro no te pertenece a ti. Ese libro le pertenece a aquel que lo lee y que transforma esa idea o que proyecta aquello que yo planteé en el lenguaje, en las necesidades y en el momento histórico que le toca vivir cada uno. No podemos comparar, por ejemplo, hablemos de nuestro propio país. ¿Cómo era el Panamá de la década del 50? Digamos que contemporáneo al momento en que escribe Fano su libro y demás, a lo que estamos viviendo en el 2025. Triste sería no poder aprender de Fano por diferentes circunstancias en un momento como este. Ahora mira, Kafda, has llegado al punto que, bueno, de allí partiste también en tu interesante plática de hoy y tiene que ver justamente con este momento, a 100 años del natalicio de Fanon, cómo nos planteamos la educación hoy. Ya entendida, como tú lo acabas de expresar, vaya, tremendamente reflexivo, nuestro modelo educativo fundamentado en un único pensamiento, en el llamado pensamiento universal, eurocéntrico. Sí, universal, pero universal a partir de quién, ¿no? O sea, Bueno, exacto. ¿a partir de quién? Del Vaya, universo, del universo de quién. Fíjate que ¿el universal universo de significa quién? uni, Vaya, universo es universo, o sea, un solo verso, un una sola solo, pero palabra. el de el Pero que ¿de quién? nos ha regido hasta ahora. Y mira, esta es la complicación. La semana pasada, perdón, antepasada, estuvimos hablando de quién fue un colombiano que habla también en sus escritos. Orlando Falsborda habla no solamente de este otro pensamiento alterno que siempre estuvo invisibilizado en la narrativa colectiva, en la construcción de las formas ideológicas del pensamiento este universal, único, eurocéntrico. Y nos decía también, además de Orlando Falsborda, el propio
em, padre que algunos dicen padre, pero yo digo antes de Paulo Freire, también hubo otros, como por ejemplo Simón Rodríguez. Ah, claro, claro. Simón Rodríguez en el final del siglo XIX y Ah, por comienzo supuesto. del siglo XVIII, perdón, imagínate. Y otro, bueno, el propio padre del pensamiento cubano, José Martí, y José otros Martí. tantos que la gente dice, bueno, ¿y dónde está el pensamiento feminista? Bueno, como lo dice el compañero del que hablamos en el día de hoy. Ay, caramba, se me está oscureciendo esto. Disculpen, déjenme buscar aquí. Como lo dice el pensamiento de nuestro autor de hoy, disculpen un segundo que se me va. Bueno, no te preocupes. Aquí está, aquí está. Fran Fanon, perdón. eh, y ni los negros estaban en la posibilidad de producir pensamiento, estaban fuera de la academia, fuera de la escuela, fuera de las posibilidades de acceder a la educación y por tanto de producir pensamiento, mismo que las mujeres. Pero hoy, hablando de Frank Fanon, de esos invisibilizados, también hay otros. Simón Rodríguez es un invisibilizado en la historia del pensamiento latinoamericano que debemos retomar, como también el propio Paulo Freire, que si no está en el mundo de aquellos que estamos por allí en la educación popular y tal, no está en la literatura oficial de nuestro sistema educativo. No están, ninguno de ellos, y por supuesto que compañeras, mismo Eduardo Galeano, mismo Eduardo Ah, Galeano, Cafda. increíble. Cuando yo estaba en la secundaria, la vena abierta de América Latina, aunque sea por cliché, para serte sincera, aunque sea por cliché, se leía. Ya no se Y lee. a más de uno, sí, porque era una situación tan bárbara de la información, más no de la intención. Mira, es que como te digo, uno nunca sabe por qué día llegan las cosas. Pues, se solía enviar a leer Las Venas Abiertas de América Latina porque era la novela del bimestre, cuando sabemos que Las Venas Abiertas no es una novela. No es una Pero, novela, pero no importa. Pero no importa, a pero alguien le espérate, se tocó. leía como una novela, yo lo leí como una novela, Y no exacto, entonces a lo que pero quiero nunca nos llegar. dijeran que era una construcción del pensamiento crítico latinoamericano, eso no nos lo dijeron. Sí, pero ya, por supuesto que no, pero luego, si te llega el libro y te despierta la curiosidad, luego te puedes enterar de lo que sería la metalengua descriptiva de la literatura, que tiene su función, pero la esencia no es esa, la esencia es que de alguna otra manera alguien obligó a tu mamá, a tu papá, que sea, a buscar un libro de las venas abiertas para que lo leyeras. Entonces, eh, es muy triste realmente. Y si bien es cierto que la escuela, no es solo la panameña, pero en general en los sistemas educativos eh, También gubernamentales, su leímos El mayoría hombre en realidad son, mediocre, así como si fuera una novela, ¿te acuerdas? De ah, José sí, el hombre Ingeniero. mediocre José Ingeniero. En realidad Qué son centros de, fuerte. en realidad, políticamente hablando, son centros de adoctrinamiento. Eso hay que comprender, políticamente hablando. Luego, desde una política interna, con cada maestro consciente, tú sabes como bien dice el residente, tú puedes tener la oportunidad de entrar al corazón de la manzana y estallar por dentro. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, hablar de Paulo Freire, de Eduardo Galeano y demás dentro de la escasísima. De hecho, libertad de cátedra que tiene, por ejemplo, un profesor de secundaria. Claro. Pero sí es cierto que es muy triste que realmente hemos ido en decreciendo con respecto a la oportunidad. O sea, como te digo, tener siquiera la oportunidad de hacerme preguntas, ¿no? Bueno, ¿y por qué me mandan a leer esto? Sinceramente. Entonces, es triste, por ejemplo, que llegando a unos 18 años,
no tengas oportunidad incluso de conocer a un franfano, ¿por qué no? Dentro de una clase de, bueno, no sé si todavía dan gobierno, historia, ciencias políticas, ¿por qué no se dan ciencias políticas en la secundaria? Es que incluso, mi querida amiga, y que incluso puede entrar dentro del marco de lo que se llaman los ejes transversales, que toca por lo menos la parte en la que yo soy más sensible, que es la interpretación del arte. Mira, aquí yo tengo, si me lo permites, voy a Sí, compartir un extracto de lo de Piel Negra, que yo te diría que podría ir perfectamente en un curso de artística, mencionarlo. Cuando él dice que soy negro, hablando Fano, ¿no? Estoy en total fusión con el mundo, en afinidad simpática con la tierra, perdiendo mi ello en el corazón del cosmos. O sea, a él ahí, él a partir de lo que es dentro del aquí y ahora, él ve su perspectiva de universalidad. Y el hombre blanco, por muy inteligente que sea, es incapaz de entender a Louis Armstrong o las canciones del Congo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no quiero o no quiera. No, esa incapacidad que plantea Fano de poder entender, que aquí habría que cuestionarse entonces la teoría, ¿qué es entender? Porque si tú te vas a una escuela de Berkeley a estudiar jazz, por ejemplo, y podemos teorizar todo lo que puede teorizar la academia justamente de una perspectiva de blanqueamiento, a un Louis Armstrong del que todos podemos apreciar su música. Pero luego yo creo que aquí Fano cuando habla del hombre blanco, por muy inteligente que sea, es una crítica que hace, no por el hecho de ser blanco, o sea, no es el hecho de nacer con el color que sea o nacer en X cultura, sino una imposición cultural, porque esto de lo blanco, del blancamiento es una imposición cultural que él no, es una imposición cultural en la que las personas todas debemos tener, y sobre todo desde el arte y la academia, la humildad de saber, yo puedo, yo puedo, yo puedo descifrar a Armstrong dentro de mi marco cultural blanco, yo lo puedo descifrar. Quizás no puedo descifrar con una exactitud matemática maravillosa, pero entender el arte va más allá. Bueno, ahora creo que se plasma eso mucho en una concepción que igual para mí de nueva no tiene nada, pero está bueno que lo reflejen con con una palabra para hacer reflexionar lo de sentipensar. ¿Ya? Este sentipensamiento me parece que Fano lo que quiere plasmar es ello. Es decir, de la misma manera que, que una persona que no viene de una raíz cultural fruto del dolor, porque el jazz, el blues, y ni qué decir más de nuestros ritmos del Caribe, todos son hijos del dolor de la esclavitud, sí, que los si tambores son del África, hermano. los tambores son del África y que esos tambores artísticamente hablando, tienen un lenguaje y tienen una esencia de la que no basta solamente descifrar en teoría musical aquello que estás plasmando. Entonces, vaya, sin ir más lejos, un hombre blanco, ¿qué tiene que hacer? Vámonos por el lado, por el otro lado. Por ahí nosotras, por ejemplo, nos colocan una propuesta artística de una cultura que es muy alejada de nosotros. Ante ello, ¿qué puede hacer? ¿O lo puedo descifrar? Sí, lo puedo disfrutar, sí, pero desde el punto de vista de ese blancamiento cultural en donde el universo es vertical, esta verticalidad tiene que desaparecer y reconocer los límites de de eso habla mucho mi querido Eco, los Ajá. límites de la percepción. Entonces, ¿qué poder decir? ¿Sabes qué? Yo puedo disfrutar a Armstrong, pero Armstrong, el legado es tan grande que yo debo reconocer que hay algo de un dolor y demás, del que yo tengo límites,
Por ende, no soy yo la persona la más autorizada para poder decir, puedo hablar de Armstrong, pero no puedo hablar por el dolor de Armstrong reflejado a la hora de tocar la trompeta o las canciones del Congo, imagínate. Entonces, yo pienso que más que nada la invitación de Fano, del punto de vista del arte, es justamente eso, buscar, es una búsqueda de tratar de, vamos, no disfrazarme. Ahora yo, viste, las películas de la década del 30 que pintaban a la gente blanca con betún para poder simular algo que no era. Es justamente, es justamente el disfraz que se opone al título de piel negra, máscaras blancas. Esto era, porque hay muchos artistas también que son Sí, piel blanca con máscara negra. correcto. Entonces, esta dicotomía de querer ser, ya sea por conveniencia por un problema incluso psiquiátrico, de querer ser lo que no soy y de la negación de lo que yo soy, es incluso el inicio de más de 4 enfermedades mentales que hoy están de las más diversas, ¿no? Entonces, a mí sí me interesa destacar ese carácter universal de Fanon y de su lucha anticolonial, pero que no caía en el etnocentrismo. Es decir, que aquellas palabras que yo digo solamente me sirven a mi causa, a mi tiempo y al dolor que sienten los hijos de la esclavitud. No, estos son conceptos de orden universal que invitan justamente a más que tratar de reemplazar al otro, es entender al otro y disfrutar de esa diferencia. Así es. Y, Mira, eh, aquí lo estamos hablando así tan libremente, pero en la academia cada vez se hace más complejo, muy al contrario de que debería darse mayor espacio, mayor amplitud para discutir y reflexionar sobre estos temas en estos tiempos. Mira lo que ha hecho la academia, que yo de alguna manera me resisto, Casda. Yo llego a espacios aquí y allá y más allá, en donde nos vamos inventando constructos, conceptos para, de alguna manera, invisibilizar nuevamente estas construcciones y deconstrucciones. Ahora nos hemos inventado en la academia un concepto que yo trato de no usarlo porque me choca sobremanera, que es la interseccionalidad. ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, luego de, Cómo lo interpretan? No sé. Ajá. bueno, ¿en qué consiste ese concepto? En que, bueno, todas esas corrientes del pensamiento de la racialidad, del tema del género, o de lo sexual, del tema de la clase social. Imagínate, todos estos macroconceptos, va, los unificas allí en la interseccionalidad para decir que todos estos factores inciden, vaya, en las realidades identitarias y culturales de la persona y de los grupos, ¿va? Pero que desde este concepto que atiende todos estos elementos, vaya, podemos entender las realidades socioculturales y políticas de los pueblos y tal y tal. Vaya, porque es una manera de nuevamente de construir aquello que se viene construyendo desde hace mucho tiempo, como el caso de Franfano, como el caso del propio Freire, como el caso de este amigo Falsborda y otros que han atendido más allá de ese concepto de la negritud que como lo plantean por allí en los libros para entender el aporte de Fran Fanon. Él decía, yo no es que estoy en desacuerdo con el tema de la negritud, como lo enfoca esa corriente del pensamiento, sino que él decía que entenderse a sí mismo y la identidad de los negros pasaba por que en primer término ubicasen no el problema o,
como un objeto de estudio a los negros, sino como un sujeto que a diferencia de la negritud todavía sigue identificándose como un objeto de estudio. ¿Va? ¿Me explico? Parece una cosa semántico, pero no lo es. Pero No, no no, lo es. eh, Ajá. sí, ajá, exacto, exacto. Ok. Entonces, mira lo que, porque Sí, o sea, cuando dice hay semántico nuevos es mera etiqueta, ¿no? conceptos, Ajá, mira lo que te digo, hay nuevos conceptos en las ciencias sociales que los que buscan es retrotraer el avance revolucionario que constructos, conceptos que están muy bien fundamentados en un análisis crítico de la realidad social, que para ajá, eso se construyen, no tuviesen la posibilidad de transformarse en una construcción política para el accionar político de justamente las transformaciones de esos problemas sociales. ¿Me explico? claro. Entonces, nos vamos construyendo, hombre, desde la academia que sigue siendo normalizada en todas estas estructuras de dominación de todas las formas de violencias, no solamente las violencias étnico-raciales, las violencias de género, todas las violencias, ¿me explico? Claro. Ujú. Porque la idea es que hay una amplitud, una evolución del pensamiento, ¿va? Que nos permite entender estas realidades de una manera más compleja, ¿va? Y entonces nos inventamos esos términos de interseccionalidad, por ejemplo, para entender el tema de la racialidad, pero allí incorporando el tema de la sexualidad, incorporando el tema de lo cultural, de lo identitario, y todo metido allí. Y bueno, vamos evolucionando conceptualmente. Ese concepto es una evolución. Pero la verdad que yo sigo creyendo, igual que Ya. Falsborda, que se ha madurado mucho en la construcción de un pensamiento distinto, de un pensamiento paralelo, de un pensamiento propio, que eso es lo que no nos gusta, un pensamiento propio desde las identidades diversas. Punto. Bueno, eso que me acabas de muy bien comentar, de explicar, ya sabré entonces a qué se refieren cuando me hablan de interseccionalidad, ¿no? Ya, pues nada, mira, viéndolo así, tal cual me lo planteas y sin haber buscado realmente una analogía, me recuerda el problema que tengo yo cuando me hablan de la world music. Eso, yo lo siento, yo soy muy musical. La world music, No, ¿de pero dónde? súper. La analogía, ¿Qué es la world music? ¿Y cuál es su factor de autenticidad? De autenticidad, siendo meramente un fenómeno de mercado los 90 cuando salió toda esta onda de Manu Chao, que ya de por sí él mismo es una mezcolanza de influencias y de inquietudes, tanto culturales como políticas, y hacía una mezcla bastante sincera de muchos de esos ritmos y esas ideas y esos factores que él simplemente era fruto de su vivencia y que tuvo mucho éxito. Posteriormente empezaron a resurgir grupos que buscaban lo que se llama regularmente fusión, ¿no? Fusión de diferentes corrientes musicales, rítmicas, étnicas, o étnicas tomadas con pinza, ¿eh? Recordando que todavía hasta el sol de hoy, para muchos étnicos es todo ser humano que no es blanco. Ojo. Y que el comercio, al aprovechar eso, de un momento dado, vino a surgir toda una serie de música y personas que meten en esa misma caja, queriendo buscar este principio de universalidad, en donde todos aportamos con nuestra cultura, qué sé yo, Carlos vive con su cumbia, el otro con su bachata, los hindús con estos cantitos hermosos en honor a Shiva, y le hago una mezcla de DJ que al final queda siendo una canción rave para yo estar hipnotizada durante la medianoche
hasta, hasta que cante el Tal sol cual. con una serie de, bueno, al final tienes, es un típico ritmo de no lugar, de house. Ojo, si hay algún amante de house que me está escuchando, no se ofendan. Hay house que son muy buenos, pero estamos hablando de lo comercial. Yo hago una caja rítmica en Una- común para todo tipo de pequeños elementos de aquí y de allá que coloco en un lugar. La coloco como música, como música continua que al final se vuelve genérica, música que no viene de ningún lugar al final y que no habla al final de nada ni de nadie. Entonces, cuando tú buscas ese tipo de producción, por ejemplo, en una gran tienda de discos, tú ves que dice World Music. E incluso hay personas que juran que si a ti no te agrada esa propuesta es porque eres antiuniversalista. Ah, no, lo que pasa es que tú estás muy arraigada ya a lo tuyo y ya. Yo digo, no, al contrario. Al contrario, es el respeto a la diversidad cultural que no me permite a mí estar escuchando algo tan vacío, tan genérico, es que es producto. O sea, me he buscado una etiqueta que me pertenezca a mí, digamos, para ganarme la autoría y por ende ganarme la plata. Yo vería, cada vez que hay este tipo de ensayos de síntesis, como que abarca muchas cosas a la vez, al final no se explora en profundidad las características propias de cada perspectiva que habla de algo pero tan diverso y tan profundo y tan complejo como es la misma existencia humana, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me parece que lamentablemente en términos de academia, yo lo resumo así. Me parece, y lo veo incluso en los ejercicios que yo hago bueno, que he hecho tanto con mis alumnos como con colegas y demás, que muchas veces se confunde síntesis con simplificación. Entonces yo al simplificar todo, hablo de todos y no hablo de nadie. Y esa es una manera de invisibilizar también. Claro, claro. Entonces, Es un blanqueamiento, bueno, digo, no sé, tendría que leer sobre esta teoría tal cual, pero así como me lo pone, para mí es un blanqueamiento académico. Oh, oh, perdón, perdón. Al final de eso se trata, Kafda, que el pensamiento universal que la modernidad nos ha impuesto sigue teniendo realmente una incidencia en las formas en que definimos cómo nos vamos a interpretar, cómo vamos a reflexionar, cómo vamos a interactuar en función de las críticas que hacemos a nuestra propia realidad. Una cosa realmente exacto. increíble. Sí, porque, porque manipulan incluso la manera como yo me veo a mí misma. Exacto. No solo cómo yo veo a los demás, sino cómo debo verme yo a mí misma. Pero mira, lo Eso hablaba es, Frank Fanon en su tiempo. E exacto. increíblemente, 100 años después de su natalicio, seguimos Yo pienso que realmente era, frente a esa realidad. yo pienso que él era, básicamente yo lo consideraría un escritor de avanzada. Un visionario, claro que Era sí. un absoluto visionario, un hombre de su tiempo, pero también un gran visionario, porque estamos discutiendo justamente esas grandes turbulencias sociales de las que está hablando. Me pareciera que estuviéramos discutiendo un tema de actualidad en torno a la dominación colonial, que no es solamente cuestión de espacio territorial, el espacio territorial más peligroso y el más invadido es el espacio de tu mente y sobre todo de tu conciencia. De tu mente y de tu conciencia, de quién eres y la razón de tu existencia. Esa, La la razón de tu razón, existencia en tu entorno, en tu cultura. La verdad que la colonización que seguimos padeciendo, Kafda, sí, incluyendo nuestros pueblos de la América Latina, cómo es no, tan profundo, y tan perverso, Kafda, que sí, capaz nos vamos a morir tú y yo, esperemos que no pronto, pero incluso estamos sí, hablando de, algún día, ¿no? Tenemos pero que te lo digo, trascender. todavía pasarán unas décadas más
hasta que nuestras sociedades comprendamos desde la colectividad que ya es el momento de romper con esas cadenas que en el plano ideológico no nos permiten existir y vaya, coexistir con Exacto, esas otras culturas que exacto. pretenden seguir dominándonos. O sea, realmente celebrar hoy, como lo están haciendo en otros espacios, el natalicio del centenario de la vida de este compañero que no solamente abrazó su realidad de su pueblo donde nació en nuestras Antillas Menores, sino de su origen, porque él fue a Argelia a reencontrarse con su identidad, formó parte del movimiento de liberación nacional de Argelia, entendiendo que no es más que la posibilidad de transformar culturalmente este vasallaje que tenemos en esa superestructura de la existencia humana colectiva es a través de la política y que la política tiene y debe ser revolucionaria, lo decía él en su pensamiento y en su accionar hasta su Sí, muerte, realmente nos plantea hoy, en este tiempo, si queremos cambiar esto que somos, este vasallaje que todavía estamos sometidos y sometidas en Panamá, hablemos de nuestra propia realidad, tal cual. CAFDA, panameña, no lo podemos hacer sino en el ámbito político. O sea, tenemos que tomar la determinación política de definir en los espacios que correspondan la exigencia de los plenos derechos que tenemos a nuestros reconocimientos identitarios. En los libros de la escuela, en la primaria y en la secundaria, en donde estamos excluidos y excluidas, o sea, estamos invisibilizadas nuestras realidades, solo existe una narrativa oficial en nuestros libros y lastimosamente, bueno, nuestros educadores y nuestras educadoras pues reproducen lo que saben. En primer término, nadie puede enseñar lo que no sabe, vaya, Claro. También porque son víctimas esto del... es un Sí, ciclo claro. del que no salimos, ¿verdad? Y tenemos que reeducar a nuestros educadores. No nos queda de otra para poder transformar esa sociedad que está allá afuera. Ahora, ¿qué pasa, Casa? Desde afuera hay un movimiento social de nuestras juventudes y de hecho más Sí, jóvenes, cada vez sí, más jóvenes en las niñeces también, en donde sí, dicen, mira, esto que nos dicen en el salón de clases que somos, no es cierto. Y así nos sí, los dicen y eh, casi que los gritan sí, nuestras niñeces y nuestras juventudes. Queremos que nos digan la verdad de quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestras potencialidades y capacidades para que nos reconozcan lo que somos. Entonces, cada vez hay mayor emplazamiento. Ya yo lo hice, Kafda, en los años 80 cuando estuve en secundaria, pobre de mis profesores y profesoras, porque los cuestionábamos, tú y yo, les hacíamos preguntas que los ponían en una situación muy embarazosa porque era entrar en contradicción con sus propias creencias, Cada, con sus propios aprendizajes, Cada, y qué duro que tratamos nosotras, tú y yo, a nuestros profesores, pero bueno. Nacimos así, también propia de nuestra educación contestataria de nuestros padres, ¿no? De nuestras madres y de nuestros papás, nuestros abuelos también. Entonces, la verdad que se le hicimos muy duro a muchos profesores y algunos no entendían nuestra rebeldía intelectual, diría yo de alguna manera, y otros pues sí que intentaban de alguna manera respondernos muchas de las sí, preguntas que teníamos, Kafta. sí, Y que la verdad que mi abuelo materno, en el caso mío, también mi abuela materna, influyeron mucho. Me decía, mira, lo que no te provee la escuela lo tienes que buscar en los libros. Y eso fue lo que hice, ¿no? Muchas de mis respuestas a todas mis preguntas, como iniciamos el programa, me las respondí con los libros.
¿Cómo fue esa Que, experiencia tuya, Casda? Mira, y antes de que tú participes, estamos en las 12. Oye, nos hemos pasado unos minutos de la hora. Siempre ah, digo que no vamos a agarrar la hora y la agarramos. Yo le pregunto a Casda, oye, Casda, ¿y cuándo fue la primera vez que tuviste un encuentro o conociste, escuchaste de este compañero Frank Fanon? Y empiezo por mí, después me gustaría que también compartieras tu experiencia. Por allá por los 92, cuando yo entré a la escuela de sociología, por distinta gente traté de yo de ubicar, pero yo creo que preciso al amigo que hoy ya no está con nosotros físicamente, a Miguel Ángel Sánchez, que por cierto es el fundador de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá. Miguel se nos fue en el 20, pero por ahí está, ¿ves? Ya, un día como hoy y varios días, siempre hay algo que me conecta de vuelta con Miguel Ángel y por eso definí hace unos años formar parte de ACU por Miguel. Bueno, Miguel me presentó una fotocopia de uno de los libros de Frank Fanon y yo diría que fue ese del 61 que fue su último libro, que creo que sí, como que es el referente que tienen la mayoría de los estudiantes, me parece, Kafka. sí, No es que lo ah, leamos porque es una lectura obligada, pero alguien nos los mencionó y entonces nos remiten a la lectura de los condenados, ¿no? De la tierra. Entonces, ese cartapacio lo recuerdo que me lo prestó, después se lo devolví. Y así se lo prestó como a varios de nosotros y de nosotras allá por el 92, Miguel Ángel Sánchez. Y allí fue como mi primer encuentro y después como que me lo perdí y luego más adelante como que me encontré con Fran Fanon y me reencontré por última vez con Fran Fanon cuando la amiga Midday Gómez, que también es socióloga, me invita a formar parte de ACEUP y yo digo, bueno, parece que es hora que me comprometa con una organización de profesionales de la sociología. Me voy a inscribir acá porque, bueno, la fundó Miguel y tal, y me parece consecuente. Pero cuando ella me presenta el estatuto, la fotocopia del estatuto que me entregaron para que me la leyera y después definiera si quería pertenecer o no, leí un pensamiento, y no es broma, aquí lo tengo, pensamiento de Frank Fanon en el estatuto de ASEU. Y yo decía, oye, y este pensamiento rige la asociación esta. Y me dice Midday, sí, justamente el que no ha leído Frank Fanon no puede pertenecer a ASEU. Y yo le digo, ¿en broma, en serio? Y me dice, no, no, en serio. Y yo le digo, bueno, ya me leí un libro de él y también medio que releí otro y tal, y veo los pensamientos de él, pero me quedó entre todos los pensamientos interesantes de Fanon que está en nuestro estatuto y dice así, cada generación dentro de una relativa opacidad tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Y a mí duro. me quedó cuando yo a unos días, yo creo que al día siguiente, llamé a mi Daí de paso a Miguel Ángel y le dije, me anotan y tráiganme había una hojita que uno se anotaba, se inscribía pues en ACU y me inscribí solo porque mi Daí me dijo así, pero categóricamente, para pertenecer a ACU tienes que haber leído a Frank Fanon. Me pareció demasiado elevado y dije, me anoto. Al día siguiente me inscribí, en serio, en serio. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con Fanon? ¿Cuántas veces te lo encontraste en el camino? Bueno, fíjate que haciéndome a mí misma esa pregunta desde el momento en el que me propusiste ser la invitada del programa, me di cuenta de que, bueno, de que la vida da unos giros impresionantes porque es muy acertado lo que tú dijiste al principio del programa. Uno se encuentra pues con los autores y por ende con las ideas, pero en diferentes momentos de la vida y te trastocan o digamos que te van, te van picoteando como un pajarito la cabeza
A veces de la manera martillando, más invasiva. hermana, a veces martillando. A veces martillando es cierto, pero esos son esos martillazos que yo creo que necesita todos los seres humanos, ¿no? Porque vamos, haciendo así una, una retrospectiva muy, muy fuerte, yéndome casi básicamente al bulbo raquídeo, si tú quieres. A ver, a Franfano creo que creo que como la gran mayoría de las personas, y tú mismo lo acabas de decir, le repercute primero antes que nada, pues, eh, su última obra de Los Condenados de la Tierra, del que tenía referencias desde nominales hasta de ideas, de ideas que en su momento quizás las tomaba y fueron procesándose con el tiempo. Imagínate, ¿cuándo fue la primera vez que yo escuché hablar primero de Los Condenados de la Tierra más que de Frank Fanon, retener el nombre? Imagínate, me puedo dirigir hacia mi persona de 14 años, 13 14 años, de los momentos esos en el que, bueno, yo pues, siendo muy amante del rock y demás, me veía todos los documentales que en aquel entonces se plasmaban en televisión y por eso es que yo vuelvo y repito, qué pena que la televisión sea ahora lo que es cuando se hicieron los famosos conciertos del Live Aid por Sudáfrica en contra del apartheid. Toda esta campaña internacional que hubo de estos artistas como Tracy Chapman, Sting, Bruce Springsteen y demás, Peter Gabriel, mira, me acuerdo de todos ellos. Y que hicieron conciertos tanto, bueno, me acuerdo del de Chile, que fue muy significativo con las madres de la Plaza de Mayo. Y yo vine a tener todas esas referencias fue a partir de ese momento. Y a mí me impactó mucho dentro de porque entre otras cosas, obviamente, me gustaban los idiomas y como buena rockera, aprendía yo solita inglés. Y me llamaba mucho la atención las canciones que en su momento se hicieron para ese momento histórico del que yo vine a saber que era el apartheid. Bueno, ahora digo apartheid, pero todos sabemos que es el apartheid. eh, Cuando conozco la historia de Biko, por ejemplo, que cada vez que me acuerdo de Stephen Biko, o sea, lo menciono y me dan ganas de llorar. Entonces, esto es sumamente impactante. Y bueno, estaba la campaña por la liberación de Mandela, esa era una de las grandes campañas también del concierto y demás. Y bueno, con los pocos elementos que había, por ejemplo, la televisión Canal 11, también la televisión comercial, daba mucha información, porque era como los eventos del momento, ¿no? Me recuerdo que creo que lo conocí a través de la biografía de Stephen Biko, que al hablar de quién era y cómo había llegado a participar en este movimiento y bueno, y de su trágico asesinato, eh, eh, en algún momento se mencionaba esta influencia o este sentir que sostenía también Mandela a través del libro, como se hablaba mucho de los condenados de la tierra. Los condenados de la tierra, que no debían ser más, y que el apartheid era la prueba fehaciente de que ese concepto no era una mera Ay, caramba, parece que se ha congelado un poquito Kafda. Pero mientras esperamos, Kafda, que te... ¡Ay, qué lindo que estabas hablando de tu encuentro con el compañero! eh, a ver, oh, está congelada. Pero miren, yo tengo un pensamiento por aquí